Saludos. Espero que les guste mi relato. Esto me pasó cuando recién me había mudado a la Ciudad de México. Soy de Hidalgo, así que todo era nuevo para mí y no tenía idea de por qué la gente prefiere no usar este transporte en las últimas horas de sus recorridos. Hace un par de semanas experimenté algo realmente aterrador mientras viajaba en el metro. Como muchas tardes en esta ciudad, la lluvia cubría todo y el día era bastante gris, haciendo que pareciera que la noche se había adelantado. Apenas eran las 7 de la tarde, pero todo estaba ya a oscuras. El tráfico era terrible por lo mismo, pero noté que el metro estaba más o menos vacío. Así que entré a los andenes a esperar junto a un montón de gente bastante mojada a que pasara el vagón. Todos teníamos cara de que preferíamos ya llegar a nuestras casas. Así que cuando llegó el transporte, inmediatamente nos subimos. Alcancé a tomar un asiento. Los sonidos al interior de ese lugar eran una cacofonía de todo tipo de voces y ruidos que no me dejaban concentrarme correctamente. El metro se adentró en el oscuro túnel que nos llevaría a la siguiente estación, y pronto todo se volvió silencioso, excepto por el monótono sonido de los rieles. Al principio no lo noté del todo, pero comencé a darme cuenta del miedo que me causaba cuando el tren se detuvo, y supe por qué las personas preferían no tomarlo cuando llovía. Enseguida una voz nos anunció que el tren tenía problemas técnicos, de forma que fuéramos pacientes. Las luces parpadearon un par de veces más antes de dejarnos en casi completa oscuridad, solo interrumpida por las luces del teléfono celular de los presentes, que para sentirse un tanto más seguros las habían encendido. Me sentía cansado después de un largo día de trabajo y estaba absorto en mis pensamientos cuando, de repente, escuché un extraño susurro que parecía venir de la nada. Al principio pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero como estábamos en las sombras, esperando con ansiedad que todo se moviera de nueva cuenta, no pude separarme de esa sensación de que había algo más que seres humanos en ese sitio. Me giré para buscar su origen, pero no había nadie que estuviera hablando en el vagón. De hecho, en ese momento supe que no podía ser mi imaginación la que estaba jugando. Las personas a mi alrededor parecían también percibir lo que estaba pasando. Comencé a sentir un escalofrío que recorría mi espalda, pero decidí ignorarlo y atribuirlo al aire acondicionado o cualquier otra explicación lógica. Pero entonces, a lo lejos, pude distinguir una figura borrosa en la oscuridad. Al principio no podía verla claramente, pero a medida que se acercaba, pude distinguir la forma de una mujer. Lo inquietante era que no tenía cabeza. Creo que me puse pálido, pero no podría decirlo a ciencia cierta porque no había superficie alguna donde reflejarse. Sin embargo, cuando algunas personas que estaban a mi lado se dieron cuenta de mi expresión, voltearon al mismo lugar para con horror gritar al ver a la figura caminando en nuestra dirección. Lo peor de todo es que no había manera de salir de ahí. Estábamos atrapados con la criatura porque el metro aún no avanzaba. Mi corazón se aceleró y un sudor frío me cubrió la frente. La mujer sin cabeza estaba vestida de blanco. Sus manos colgaban a los lados, oscilando de manera inquietante con cada paso que daba, como si no tuviera control sobre lo que hacía. Entonces las luces del vagón se encendieron de nuevo y se anunció que la marcha se reiniciaría. Todo el tren pareció volver a la vida y empezó a andar. Eso solamente logró que el pánico corriera aún más entre la gente.
que al ver a la figura corrieron en dirección contraria a la que ella avanzaba para, ni por error, dejarse tocar por ese ente maligno. Mientras el metro se detenía en la siguiente estación, la mujer sin cabeza se acercó rápidamente hacia donde yo estaba sentado. No me había podido mover un centímetro por el terror que me causaba. Pude observar de cerca que sus manos se encontraban maltratadas, como si se tratara de una persona que hubiera luchado mucho por salir de un sitio mientras estaba enterrada. Tenía las uñas rotas, los dedos en carne viva. La piel que era visible se encontraba muy maltratada y de su cuello surgían borbotones de líquido de color oscuro y aroma pestilente. Parecía que se derramaba a cada latido de un corazón que seguramente había dejado de latir realmente hacía mucho tiempo. La mujer sin cabeza se movía de manera antinatural, caminando con pesadez, sin poder colocar correctamente los pies sobre el vagón y balanceándose como a punto de caer por la falta de equilibrio que le daba no tener oído que le indicara la relación de su cuerpo con el resto del mundo. Su presencia llenó el vagón con una atmósfera pesada y opresiva. Cada vez que intentaba apartar la mirada, sentía como si algo me atrajera hacia ella, como si su presencia fuera irresistible por el terror que finalmente hizo que me orinara los pantalones. Finalmente, el metro llegó a la siguiente estación y las puertas se abrieron. Sin pensarlo dos veces, me levanté de un salto y salí corriendo del vagón junto con todos los que estábamos en el carro. Los policías que vigilaban la estación se quedaron un tanto extrañados, pero no dijeron cosa alguna. Miré hacia atrás mientras las puertas se cerraban y vi a la mujer sin cabeza desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Desde aquel día evito viajar en el metro, especialmente durante las horas en que la lluvia hace de las suyas en la ciudad. La imagen de esa mujer sin cabeza sigue atormentando mis sueños y me hace cuestionar mi propia cordura. Pero de nuevo, sé que no lo imaginé porque al menos unas 10 personas reaccionamos a su presencia. Quién sabe dónde se encuentren ellos ahora, pero me gustaría verlos de nuevo para saber qué experimentaron durante esa aparición. Era tarde en la noche cuando subí al vagón del metro. El tren estaba prácticamente vacío, lo cual era bastante común a esas horas, así que me acomodé en uno de los asientos, sintiendo una ligera sensación de incomodidad. No podía evitar sentirme observada, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Al principio pensé que quizá era solamente el hecho de que algún tipo seguramente me estaría observando de forma insistente, como era mi pan de cada día. Por eso había tratado sin éxito de cambiar mi horario de trabajo varias veces sin resultado alguno. Así que simplemente me quise aislar de esos pensamientos y mejor me fui al vagón de mujeres, que estaba al principio de la plataforma. Por desgracia, este era uno de esos trenes que tienen todos los vagones abiertos, que le dan más espacio y mejor vista a la instalación. Pero a veces, eso resulta en que también corras un tipo de peligro diferente al que tendrías en un caso como el mío. A medida que el tren avanzaba por el túnel, los ruidos del exterior se desvanecían gradualmente, sumiéndome en un silencio inquietante. Mis ojos vagaban por los asientos vacíos y las ventanas empañadas, mientras mi mente comenzaba a jugar conmigo. Empecé a escuchar susurros tenues, como si alguien estuviera diciendo mi nombre desde las sombras, de forma que volteaba nerviosamente en todas direcciones. En ese momento me di cuenta que, en el fondo de esa larga línea de metros de mole en movimiento,
Había algo dando muestras de vida, como moviéndose de un sitio al otro de los vagones, llegando cada vez más cerca. Traté de ignorar las voces en mi cabeza y mantener la calma. Me decía a mí misma que era imposible que alguien avanzara tan rápido que no lo pudiera notar con el tiempo suficiente como para defenderme o planear algo que me ayudara en esa situación, pero entonces ocurrió algo que heló mi sangre. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras noté un movimiento sutil en la esquina del vagón. Mis ojos se enfocaron en la oscuridad y allí, sentado en un asiento, vi un esqueleto que parecía sacado de una clase de anatomía por la forma en que sus partes se unían entre sí, sin que hubiera nada aparente que lo estuviera sosteniendo. Su presencia era irracional y aterradora. No había carne ni músculos en su cuerpo, solo huesos descarnado y uno que otro con pedazos de cueros colgando. Sus órbitas vacías me miraban fijamente, y sentí que estaba siendo juzgado por algo más allá de la muerte. Mi corazón latía con fuerza, llenándome de un miedo indescriptible. Enseguida todos mis músculos se activaron para salir huyendo de ahí. Por desgracia, aún faltaban unos minutos para llegar a la siguiente estación, de forma que tenía que buscar otra manera de salir de ese problema. Vi la palanca de emergencia a medio camino entre la aparición y yo, de forma que pensé que sería pan comido llegar a ella y jalarla con la fuerza suficiente como para que me diera tiempo de alertar a las autoridades de que algo malo pasaba, con el tiempo suficiente como para que se supiera que estaba en peligro y necesitaba que cualquiera me echara la mano, o al menos me ayudara a saber si lo que estaba presenciando era cosa de otro mundo o simplemente mi imaginación exaltada por las horas de estrés y presión en la oficina. El ser no se movía. Su sola presencia causaba miedo. Sentía su mirada clavada en mí, como si esperara una reacción de mi parte. De sus cuentas solamente se veían 2 puntos de luz enterrados en el fondo de su cabeza. Tenía una especie de sonrisa, tanto como puede sonreír un cráneo, desdentada, y un semblante en general que parecía esperar a que hiciera algo antes de actuar. Estaba inmóvil en su asiento observando. Sentí que era como cuando un depredador ve a una presa antes de decidir qué es lo que hará a continuación. Vi que se encendían las luces que indicaban que pronto se abriría el vagón para dejarme salir de la plataforma. Pero el metro pasó de largo la estación, y con ello mi esperanza se fue al suelo. Nadie podría entrar ni yo salir de ese lugar a menos que tocara la palanca de emergencia. Intenté mantener la compostura, pero el terror se apoderó de mí y un grito se atascó en mi garganta. Esa sombra de la muerte me estaba aterrorizando. Sentí cómo el sudor me corría por toda la espalda, que mi cuerpo se atenazaba, esforzándose para poder hacer un esfuerzo y tocar la palanca. Pero el esqueleto avanzó cuando yo moví mi pie. Al parecer me estaba esperando a mí. Estaba imitando mi velocidad para cacharme en un momento desprevenido, como si todo lo que él pudiera hacer estuviera basado en mi presencia. Entonces supe que lo que hiciera tendría que ser determinante. Mis músculos inmediatamente se tensaron. Sentí que el aire se espesaba por la forma profunda en la que comencé a respirar, y mi visión se agudizó en ese ir y venir de luces que comenzaba a marearme. Tomé una bocanada de aire y, como si mi vida dependiera de eso, que finalmente, para lo que sabía, lo más probable era que sí, me lancé de un salto al frente contra la palanca de emergencia. Entre el movimiento del vagón, el mío y el del esqueleto, parecía que estábamos en una danza demencial orquestada por la música clásica que salía de las bocinas del metro.
aderezada con los crujidos de ese montón de huesos y mi grito desesperado, que hacía las veces de advertencia, liberación de adrenalina y última voluntad de un cuerpo tan tenso que, de haberme dado con una cuchillada, creo que no me habría atravesado. Estiré las manos lo más que pude y, por pura suerte, el esqueleto falló por unos milímetros en tocarme los dedos. Creo que fue por un pequeño brinco que dio el vagón al pasar por una imperfección en las vías. Eso nos mandó a los dos en diferentes direcciones, pero la mía fue directamente a la palanca de emergencia. Con un cierre de manos tomé las esquinas del pequeño metal rojo y enseguida lo jalé en mi dirección, haciendo que se activara el sistema de alerta del metro y que comenzara a frenar de forma tan violenta que a mí me hizo caer el suelo y al ente lo mandó a unos metros de distancia. Acto seguido, por el comunicador se indicaba que dijera cuál era mi emergencia para proceder. Tuve que mentir, diciendo que había un ladrón que me estaba amenazando, cuando en realidad ese montón de restos óseos había perdido toda forma que lo identificara como tal y parecía irse perdiendo en la oscuridad. El metro siguió avanzando hasta que llegamos a una estación donde me esperaban unos oficiales que pidieron mi declaración. Les dije que la persona que me había amenazado había huido al final del metro y no la había visto más. Fue afortunado que las cámaras de ese tren en particular hubieran fallado por falta de mantenimiento, así que no pudieron descubrir que realmente eran causas sobrenaturales. Finalmente, salí de la estación con prisa, sintiendo alivio al dejar atrás esa pesadilla. Pero incluso después de abandonarlo, el recuerdo del esqueleto me persiguió. Me hizo preguntarme si fue real o solo fruto de mi imaginación, aunque mi corazón cree que lo fue porque una de las personas que salió del metro a declarar, de las 10 que íbamos en las distintas partes del carro, tenía un ataque de histeria y no dejaba de repetir que un ente, un esqueleto, se había llevado a su acompañante gritando en la oscuridad. Atendieron a la mujer de la mejor forma que pudieron, pero de nuevo, no había manera de saber si es que estaba diciendo la verdad o era una simple alucinación lo que estábamos viviendo. Por supuesto, eso me dio una pista sobre las intenciones del ser, que seguramente, de haberme tocado, me habría llevado a quién sabe qué sitio, justo como lo ejecutó con esa persona inocente. Desde aquel día, evito subir al último viaje del metro, prefiriendo rodearme de la compañía de otros pasajeros. De hecho, dejé mi trabajo y aunque le sufrí un poco, encontré otro que me permite salir a buena hora y jamás acepto horas extra, a menos que me paguen el taxi a mi casa o que haya la posibilidad de irme en el auto de un compañero. Pero en las noches más oscuras, cuando el silencio cae y el miedo se apodera de mí, no puedo evitar recordar aquel esqueleto solitario en el último vagón, acechando en las sombras. Saludos. Quiero contarles un relato que le sucedió a una amiga mía mientras viajaba en el tren ligero de la ciudad de Guadalajara. Ahora cubre muchas más zonas que antes, así que ella en un principio siempre traía auto, pero como trabajaba cerca del centro de la ciudad, pensó que era mejor simplemente irse en ese tipo de transporte para ahorrarse lo del estacionamiento. Además salía muy temprano de trabajar, de manera que podía confiar en no irse apretada entre la multitud. El problema era ese mismo, que iba demasiado de madrugada a la estación, por lo regular mucho antes de que saliera el sol y que todos los trenes estuvieran funcionando a cabalidad. En una de esas tantas ocasiones,
Mirna, como se llama mi amiga, se fue derechito a la estación saliendo de su casa. Su esposo la acompañaba hasta la puerta del tren y luego se regresaba a la casa a terminar de atender a los niños, llevarlos a la escuela e irse a su respectivo trabajo en un puesto de venta de artículos en San Juan de Dios. Ella entró como todos los días al andén y esperó paciente el paso de los primeros trenes. En esos momentos no parecía haber ningún pasajero a la vista, pero en un parpadeo de pronto había dos al fondo del andén. Eran una pareja al parecer. Ella les dejó de prestar atención y se concentró en darle seguimiento a todos sus pendientes en el celular. Quería llegar bien fresca al trabajo y empezar lo más pronto posible para terminar también antes de que su marido saliera y alcanzar a hacerle la comida a todos los de la casa. Se estaba decidiendo entre hacer tinga de pollo o mejor una sopa de fideos. Después de todo eran más o menos los mismos ingredientes. Cuando sintió que alguien la veía, por instinto giró la cabeza en dirección del punto donde sentía la mirada. Se dio cuenta de que la pareja la estaba viendo fijamente, pero la curiosidad le duró un segundo ya que el tren llegó y se subió enseguida. Había algo que le decía a Mirna que no entrara, pero, necia como es, siguió con su plan. Al momento de sentarse en el vagón, tenía la sensación aún más intensa de que alguien la estaba observando. Eran los mismos, solamente que ahora bajo las luces pálidas de los vagones y con el ruido suave de la maquinaria, se le antojaban amenazadores. Eran un par de seres que tenían una cualidad desconocida que les decía que no eran humanos. Ella pasó saliva. Estaban muy lejos de donde se encontraba sentada y seguramente cuando subieran más pasajeros se le iría esa sensación. Fue entonces que, en un parpadeo del tren, de esos que se dan seguido cuando va avanzando, sintió a los entes aún más cerca. Ellos ahora estaban a unos metros de distancia, unos asientos, mucho más cerca que en la ocasión pasada, que se habían sentado casi a 2 vagones de separación. Su corazón empezó a latir muy fuerte. El sudor caía a perlas por la nuca, escurriendo a la espalda en un hilo torturante que le anunciaba que sus músculos se estaban preparando para luchar. Era una respuesta animal por completo. Apretó con fuerza la pequeña bolsa donde llevaba sus cosas y tupper con el desayuno. Su respiración se hizo entrecortada y luego vio por fin que le estaba causando esa ansiedad. Pese a que a la distancia parecían personas normales, de cerca no podía observar sus ojos ni sus bocas. Tenían las zonas determinadas para esos órganos oscurecidas, con salientes y depresiones que hacían que los juegos de las luces a la distancia los disfrazaran de verdaderos rostros, pero solamente en esa piel que parecía una goma pálida se encontraba una nariz puntiaguda. Mirna gritó a todo pulmón. Ambos seres se pararon. Eran altos a comparación de un ser humano normal, vestidos con largos trajes negros de cuello blanco, que simulaban ser un traje elegante, pero al igual que sus ojos, solamente eran una caricatura de lo que podría ser la ropa real. El cabello de ambos era negro, les caía a los lados del rostro vacío. Mirna les arrojó la bolsa, de la que salieron sus llaves, cartera, la comida. Todo voló en dirección de los entes. Les pegó de lleno en la cara sin inmutarlos. Estaban en medio de un camino de estación con estación, así que al ver que no les hacía nada y ellos parecían querer avanzar en su dirección, dio un salto que ni un atleta olímpico habría hecho de forma tan perfecta y tomó la palanca de emergencia con desesperación. La jaló con todo lo que tenía cuando los entes ya tenían una mano casi encima de ella y el tren se detuvo por completo. Por la fuerza del freno, ambos se fueron de espaldas.
mientras que Mirna, al tener un punto de agarre mucho mejor, alcanzó a quedar de pie. Después se fue corriendo entre los andenes a todo lo que daba. Ya veía cómo uno de los conductores salía de la cabina para ver qué estaba pasando. No quería voltear a la espalda, solo sentía esas presencias horribles y que su mente le decía que se moviera más rápido. Cuando finalmente llegó a donde estaba el agente de seguridad, le contó todo lo que había pasado. El hombre estaba voceando a los policías. Al llegar a la zona donde estaba el bolso de mi amiga, no encontraron nada más que sus pertenencias en el piso y el desayuno que su marido le había preparado derramado en los asientos. Ella estaba llorando y en la histeria, así que la detuvieron hasta ver qué había pasado realmente. Mirna dice que estuvo en la estación con los policías hasta que ellos pudieron ver la cinta de seguridad, momento en el cual la dejaron ir a casa con sus cosas y sin mayor explicación. A la fecha, no sabemos qué eran esos entes. Buenas noches a todos. Me encanta este canal y espero que puedan narrar una cosa que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. No vivo acá y por lo mismo no tenía idea de los peligros que me podría encontrar a diferentes horas de la noche. En esa ocasión me encontraba de visita por temas de trabajo. Recuerdo que la cita que tenía era en Reforma, una parte céntrica de la ciudad, y que tenía que irme de regreso al sur, de forma que se me hizo práctico tomar el metro. Me comentaron que los últimos trenes aún seguían pasando, y como vi policías en las estaciones, no pensé que fuera a ser un tema de impacto para mí. Simplemente acudí a la estación. Bajé varios pisos de escaleras que se veían oscuros, como que guardaban un peligro del que no se podía hablar, que solamente el cuerpo lo podría percibir como una sensación incómoda que no se iba del todo. Mis pasos sonaban solitarios contra las losas grises de mármol, tan desgastadas por el paso de tantas personas, que algunos escalones incluso estaban redondeados del punto donde más gente los utilizaba. Por los laterales de las paredes bajaban hilillos de un agua de tono café. Creo que era resultado de las lluvias constantes que se habían vivido esos días. Mientras estaba esperando por subir, me sentía un poco inquieto sin razón. Era como si de alguna manera algo me estuviera previniendo que las cosas no eran tan buenas o tranquilas como me imaginaba. Tenía la sensación de una especie de pánico que comenzaba a subirme desde el abdomen a la cabeza, como si me estuviera haciendo ideas de que algo podría haber detrás de esa oscuridad constante. La estación se encontraba vacía. Los minutos corrían lentos para que el tren llegara. Antes de que pudiera abordar, una voz femenina anunciaba que ese era el último tren. Una advertencia para que me subiera rápido y tratara de llegar a mi destino a tiempo. Al abordar al vagón, noté que había unas cuantas personas sentadas en diferentes puntos. A lo mucho, éramos 4. Una mujer que se notaba ya de edad, y otros 2 hombres que, como yo, llevaban ropa de trabajo y unas mochilas donde seguramente irían sus pertenencias más esenciales. Acto seguido, al mismo punto se subió un hombre por demás flaco. Se le notaba la musculatura correosa bajo la piel. Parecía que no tenía un gramo de grasa, y no por haber llevado una dieta voluntaria. No lo había visto en la plataforma de abordaje antes, así que mi mente inmediatamente saltó a las conclusiones más lógicas de su presencia en ese sitio. Pero no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre su procedencia. Me sorprendió por demás su apariencia harapienta.
pero creo que más que el hecho de que se notaba que hacía mucho que no había recibido un buen baño, me parecía ver en sus ojos una cosa salvaje, algo que no podría ser domado por las costumbres de los hombres ni en varias vidas, aunque lo intentara. Me senté en un extremo para evitar que se me acercara. Usualmente las personas en situación de calle no tienen ese efecto en mí, pero él en particular se sentía como algo extraño en esa persona, como que tenía una naturaleza que en cualquier momento despertaría y nos haría pedazos. Los ojos del hombre estaban enrojecidos. Tenía una camisa hecha bolas en las manos. La bajó al piso del vagón y mostró una buena cantidad de vidrios de varios tamaños sobre los que primero se acostó, muy a la usanza de los faquires de la antigüedad. Luego caminó sobre ellos sin hacerse daño y finalmente se paró de cabeza en ese montón de filos con el mismo efecto. Pensé que ya había acabado con su macabro espectáculo. De hecho, algunos de los otros pasajeros ya estaban sacando unos pesos para darle a ese hombre en una situación mucho más desafortunada que nosotros. Pero esta persona se paró sobre los vidrios y nos gritó a todos que ahora iban a ver el verdadero espectáculo. Enseguida dejó caer todo el peso de sus pies sobre el material, lo que hizo que los vidrios se incrustaran en las plantas, dejando que montones de sangre salieran a borbotones de él. El líquido cubrió pronto la parte baja del vagón, avanzando en mi dirección con la pereza de la sangre espesa. No pude evitar un alarido de pánico, a lo que el hombre simplemente comenzó a reírse como loco. Parecía estar poseído por una fuerza que lo obligaba a hacerse un daño que una persona en su sano juicio jamás habría permitido contra su propio cuerpo. Era como si el dolor no le importara. A continuación tomó una de las piezas de vidrio más grandes y con una voz de ultratumba, hueca, profunda como salida de una cueva, dijo que no tenía por qué correr. Me iba a mostrar de qué estaba hecho el infierno. Comenzó a cortarse el abdomen. Se retorcía como una anguila en sus propios líquidos, y en este punto, ahora sí, todos los pasajeros estaban gritando. Incluso uno jaló la palanca de emergencia, lo que hizo que todo el vagón se detuviera de golpe, lanzándonos al suelo. Hubo una falla mecánica que provocó que las luces parpadearan y finalmente se extinguieran, dejando paso a la iluminación de emergencia. Bajo esa luz parpadeante, vi que el cuerpo del hombre se retorcía en ángulos imposibles. El mundo me daba vueltas, de las formas más extrañas, cuando por las bocinas del vagón se emitió un mensaje que decía que pronto iba a ir un oficial para ver qué estaba pasando. Enseguida, las luces regresaron a la normalidad y todos los presentes pudimos ver que la parte media de la estructura estaba llena del líquido vital, mientras el ente se encontraba colgado del techo, soltando carcajadas que sonaban huecas mientras veía nuestra desesperación. Inmediatamente una de las señoras que iba con nosotros se hincó en el piso y comenzó a rezar. Eso llamó la atención del ser que se fue corriendo en su dirección, como queriendo atacar a la mujer. Enseguida otro de los pasajeros se lanzó en su dirección para darle un derechazo, pero el hombre lo esquivó como si nada. Se me ocurrió que podría llamar su atención rezando, así que me puse a decir un Padre Nuestro en voz alta para que no atacara a la señora. El sujeto se confundió de dirección, nos miraba a los dos con unos ojos rabiosos que me mandaban escalofríos en la espalda, pero no iba a dejar que mataran a golpes a una anciana. A final de cuentas se decidió por mí. Ahora estaba corriendo a mi dirección a toda velocidad sin que nadie pudiera hacer nada.
Justo a unos metros de distancia, se abrió la puerta del vagón y subieron dos oficiales. Cuando uno de ellos vio lo que pasaba, no dudó en sacar su arma reglamentaria, soltar un grito de advertencia y, como no paraba de correr, le metió un tiro en la espalda desnuda, que ya estaba desollada. Enseguida el hombre se tropezó y cayó al piso con un golpe seco, para después pararse de nuevo. Pero esta vez tenía la apariencia de ser una marioneta a la que le han cortado los hilos. Sus brazos colgaban a los lados del cuerpo, la cabeza para atrás. Alcanzaba a ver que los ojos los llevaba completamente en blanco. Los policías siguieron gritando que no se moviera, pero como él no entendía, dispararon de nueva cuenta hasta que el ente dejó de moverse por completo. Todos estábamos aterrados. Algunas de las personas incluso tenían ataques de pánico por todo lo que había pasado. Los oficiales nos bajaron del metro y, junto al resto de los pasajeros, nos llevaron caminando a la estación más cercana y nos dejaron salir ahí, puesto que ya no había otros transportes que fueran a llegar y ellos tenían que llamar a los peritos para resolver el tema. Nos hicieron unas preguntas breves, donde nos cuestionaron qué había pasado, pero como todos teníamos un testimonio distinto, que apuntaba a lo paranormal, nos dijeron que nos podíamos ir. Creo que todo quedó archivado como el ataque de un loco en un vagón. Nada más. Nada que pudiera sugerir que el ser estaba siendo poseído por un ente que reaccionaba a nuestro miedo, que me atrevo a decir que incluso se podría haber alimentado de él en caso de haberlo querido. La cabeza me daba vueltas por todo lo ocurrido, así que tomé un taxi de regreso a mi hotel. Desde entonces, no me he atrevido a tomar el metro de nueva cuenta. Ya no me importa dónde esté o qué tenga que hacer para evitar meterme en esa mole de piedra. Me aseguro de no tener que bajar ahí nunca. Buenas tardes a todos. Comienzo mi historia contándoles que radico de toda la vida en la bella Ciudad de México. Por acá hay muchas cosas comunes a las que tienes que acostumbrarte en la vida cotidiana. Una de ellas son los vendedores del metro. Es cierto que han tratado de quitarlos, pero los valedores siempre buscan la manera de hacer su vida, además de que a veces la neta sí traen diferentes cosas que te pueden sacar de un apuro, hacerte la vida más llevadera pues. En una ocasión, que como siempre tenía que tomar el metro casi de madrugada, estaba bien oscuro cuando me subí a la estación. Iba con otro montón de gente. Ya saben, esas horas en la ciudad son bastante movidas, porque todo mundo anda de un lado a otro buscando la forma más rápida de llegar al trabajo. Algunos incluso llevaban su torta de tamal, desayunando de una vez. Siempre me ha admirado el equilibrio de la gente en el transporte. Parece que manejan el equilibrio mejor que muchos surfistas que he visto en videos. Total, que iba medio dormido, cuando de pronto vi que se subió una señora con un montón de muñequitos tejidos en una rejilla. Los vendía a 10 pesos. Se me hicieron chistosos, así que me compré uno para ponerlo de llavero y dejé de pensar en el asunto el resto del día. A la noche que llegué a mi casa, su casa, me puse a cenar enseguida y me estaba preparando para irme a dormir. Después de todo estaba a mitad de la semana laboral y la chinga no iba a esperarme al día siguiente. En ese momento nomás rentaba un cuarto. Me acababa de independizar de mis papás y simplemente tenía lo básico: una hornilla pequeña, un minibar, mis cosas del aseo e higiene personal y algo de ropa. Estaba por dormir cuando empecé a escuchar un sonido que salía de mi mochila. Era como un movimiento chiquito entre las telas. Enseguida me paré de la cama. Ya iba con una chancla preparada.
pensando que seguramente una rata se había metido a mi vivienda, cuando vi con incredulidad cómo el muñequito que había comprado, que tenía la apariencia de un diablito tejido con hilo rojo, salía de la mochila, se había quitado las llaves. Cuando me vio con sus ojillos de cuentas, empezó a correr como loco para buscar un sitio donde esconderse. Tenía un verdadero terror por el ente, pero como no sabía qué hacer, lo que se me ocurrió fue saltar sobre él para tratarlo de atrapar. La criatura corría de un lado a otro. Era demasiado rápido y esquivaba mis lances como si nada. Después de varios intentos infructuosos, se escondió en mi armario y aunque lo vacié por completo, no lo encontré por ningún sitio. Después de ese día, en la casa comenzaron a pasar cosas extrañas. Los compañeros se quejaban de escuchar ruidos y voces por todos lados. Yo le echaba la culpa a los vecinos, que seguramente era fácil escucharlos a través de las paredes tan delgadas. Ellos encogían los hombros y seguían con sus vidas. El problema llegó cuando de pronto uno de los cuchillos de la cocina se perdió y al día siguiente uno de mis compañeros amaneció con un corte en una costilla. Eso me espantó muchísimo y como no quería explicarles qué estaba pasando, simplemente les recomendé que le diéramos una bañada de agua bendita a la casa. Ninguno de los tres éramos muy creyentes, pero ante la evidencia de que cosas de otro mundo estaban pasando en ese sitio, pensamos que era lo mejor. Nos tardamos unos días en ponernos de acuerdo bien sobre el tema, pero cuando a otros de mis compañeros le tiraron encima una repisa, la cual estaba atornillada sobre su cabecera y le pegó un golpe que casi lo manda al hospital. Además de que a mí me tiraron jabón en la regadera y terminé con un tobillo casi fracturado. Supimos que no podríamos esperar ni un minuto más para llevar a cabo el plan, a menos que quisiéramos que la criatura siguiera atentando contra nuestras vidas de forma cada vez más violenta. Conseguimos que un párroco de una iglesia cercana fuera a ayudarnos. Comenzó a rociar el agua por los rincones de la casa y al llegar a mi cuarto, como lo temía, se escucharon unos gritos horrendos cuando el agua cayó encima del muñequito. Era como si a una persona la estuvieras quemando viva. Hasta el padre se asustó tanto que inmediatamente le aventó toda la cubetita de agua que llevaba. El muñeco salió de entre mis ropas corriendo. Lo tratamos de atrapar, pero se escabulló de nosotros y se fue por debajo de la puerta con la agilidad que tendría un ser vivo. Todos nos quedamos demasiado sorprendidos para hablar del tema. El padre nos recomendó que colgáramos una medalla de San Benito detrás de la puerta para prevenir que regresara. Ante la presencia sobrenatural, no encontramos mejor remedio que ese, y le compramos la medalla que nos ofrecía. Luego, nos suplió agua bendita mensualmente todo el tiempo que vivimos en esa casa, que sin duda han sido los meses más estresantes de mi vida. Juro que sentía que algo me veía en la distancia cada que iba a entrar a la casa. No sé si solamente era la sugestión de lo que había pasado. Una vez pude sentir que algo pasó corriendo bajo mis pies, pero luego no vi nada, así que no podría asegurar qué fue lo que pasó. Tardé un tiempo en subir de nuevo al metro. Temía ver a la criatura moviéndose en la oscuridad de nueva cuenta, pero han pasado ya años de eso sin que se manifieste de nuevo. Ahora solamente me abstengo de comprar cualquier objeto a las personas que venden cosas en el metro. Nunca sabes qué te podrían ofrecer sin que tú lo sepas. A la señora jamás la he vuelto a ver y espero que el resto de mi vida siga así. Buenas noches. Me dedico a ser guardia del metro de la Ciudad de México. Por acá nos van rolando de estación en estación
y les puedo contar que algunas de las cosas más problemáticas que me he encontrado en el camino del deber son los días 28 de cada mes. El centro es famoso porque acá está la Basílica de San Judas Tadeo. Se tiene la creencia que es uno de los santos más adorados por personas que tienden a tener un historial delictivo. Particularmente ese día, pero de octubre, que es la peregrinación grande. Tenemos una afluencia muy importante de gente que hace que los elementos nos tengamos que quedar desde más temprano y hasta más tarde de lo usual. En esos momentos es que sucede esta historia. Espero que la puedan narrar. Eran las 5 de la mañana. El metro acababa de abrir sus puertas y me encontraba parada en una especie de banquito que tenemos para poder ver a la población de forma directa, por encima de las cabezas de todos. En ese momento no había mucha gente, pero digamos que era mi puesto oficial. Me encontraba vigilando a todas las personas que transitaban con sus efigies desde temprano. Algunas eran pequeñas, como que podrías cargar sin problemas en tus manos, mientras que otras tenían el tamaño de una persona y sin mucha dificultad podrían causar un estropicio si se caían. Había una que me llamó la atención, ya que la estaban cargando con cuidado entre dos personas. Se veía que tenían dificultades para llevarla, porque hacían los movimientos como si pesara demasiado. Llegaron hasta el andén y comenzaron la espera por algún vagón disponible. En momentos normales, eso no había tomado más de 5 minutos, pero en esa mañana en particular, se había presentado una lluvia típica que hacía que la marcha de los trenes fuera muy lenta. De hecho, había avisos en todas las estaciones al respecto. Me quedé observando a esos muchachos en particular porque se veían muy nerviosos. Sé que a veces ese tipo de personas se ponen un tanto embaradas cuando ven a la ley. Pero ellos en particular tenían la pinta de traer algo más que el San Judas. Estaban sudando frío y no paraban de mover los dedos, tamborileando de un lado a otro de las piernas. Me pareció tan llamativo que me bajé de mi cubículo y caminé en su dirección. Casi siempre en ese tipo de congregaciones, las personas llevaban algún tipo de estupefaciente o solvente para alcanzar notas considerables en medio de la movilización. En otra hora del día, era casi imposible atraparlos a todos con las manos en la masa. Pero en ese momento en particular, no podría haberme dado cuenta de forma más fehaciente de los culpables que se veían. Era como si los hubiera sacado de uno de mis libros de la academia y puesto a funcionar en el mundo real. Me di cuenta que ambos miraban con nerviosismo al andén y como que se querían compartir algo el uno con el otro. Finalmente, al estar a unos pasos de distancia, las luces de un tren anunciaron que llegaría en cualquier momento. Los dos entonces parecieron alegrarse, como si todos sus problemas se hubieran arreglado de pronto y se prepararon para subir, pero los alcancé antes. Me dijeron que no tenían nada que ocultar. No querían quedarse para que los pudiera examinar. Así que, cuando se abrieron las puertas, hicieron un movimiento brusco al cargar la estatua, y por accidente se tropezaron, dejándola caer. Todos vimos en cámara lenta cómo la estatua se precipitaba al piso tan lentamente que parecía que en cualquier momento alguno la podría cachar. Pero nos encontrábamos tan sorprendidos por cómo se estaban dando los hechos que no había forma humana de reaccionar a tiempo para prevenir que diera con el piso. Como el chofer del metro vio toda la acción, suspendió la partida y el par salieron corriendo por las escaleras como locos. Se notaba que ellos mismos sabían que estaban llevando en el interior de esa efigie. Antes de que pudiera reaccionar siquiera, se me perdieron de vista.
Estaba a punto de seguirlos cuando una mujer comenzó a gritar histérica desde el interior del vagón. Era una señora mayor que batía las manos pidiendo ayuda. Entonces me di la vuelta para observar por qué estaba haciendo tanto escándalo, y al ver a mis pies observé con horror que, en el interior del yeso de la efigie, había los restos humanos que no alcanzaba a distinguir del todo. Parecía parte de una cabeza, y entonces el mal olor del cuerpo me pegó de lleno en la cara. Inmediatamente llamé por radio para que detuvieran a esas personas, pero me informaron que ambos habían corrido fuera de las instalaciones y que no había manera de saber a dónde se habían largado. Llamaron a otros oficiales y entonces la estación se volvió un enjambre de actividad. Recogieron lo que quedaba de la efigie y pude ver que era un cuerpo que no estaba por entero en descomposición, colocado de forma macabra en la misma posición que tenía la figura. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Más tarde me enteré por amigos policías que lo que llevaba dentro ese San Judas eran los restos de una persona desaparecida 2 semanas antes. Quién sabe por qué motivo a esos delincuentes se les había ocurrido que era buena idea transportarlo de ese modo. Aunque pensándolo bien, quizá de haberlo hecho algunas horas más tarde, o si la lluvia no hubiese retrasado la marcha de los trenes. Entonces nos habríamos topado con que esa efigie habría ido y venido a su destino sin que nadie sospechara mucho de lo que estaba pasando. Después de ese evento, cada que veo a uno de esos santos tamaño real, me pregunto qué llevará en el interior y si en algún momento alguno de nosotros va a acabar ahí, hecho una momia humana por motivos que escapan a la imaginación más perversa. Saludos a todos, mi nombre es Liliana, soy de la Ciudad de México. Se dicen muchas cosas escalofriantes sobre el metro de la ciudad, pero creo que uno nunca piensa que podría vivir una en su día a día, sobre todo cuando andas de día en ese sitio. Comienzo contándoles que para mí era una mañana cualquiera en la que tenía que cruzar varios kilómetros de distancia para llegar a mi trabajo. Debió haber sido por ahí de las 7 de la mañana, cuando la luz del sol apenas toca todo y las aves cantan sin cesar en los árboles. En ese momento iba distraída respecto a todo lo que tenía pendiente en la chamba, así que no le estaba prestando mucha atención a mis alrededores. A mitad del recorrido, la luz del vagón comenzó a fallar un poco. Eso es normal, así que lo que le seguía, afortunadamente era prevenida, y siempre me iba temprano al trabajo. De forma que no hubo tanto daño cuando el tren se detuvo a mitad de un túnel completamente oscuro. Toda la electricidad se cortó de pronto, y en unos segundos estábamos a oscuras. Mi sentido del peligro se activó de inmediato, ya que sentí, a diferencia de otras ocasiones, que había algo muy malo en la oscuridad. Ese sentimiento nunca me había tocado en las ocasiones que fallaba el transporte. Estaba en el vagón de mujeres, lo que me hacía sentir ligeramente más segura, pero la sensación de unos ojos depredadores cerca no me dejaba. Había muchas pasajeras en ese momento. Después de todo era una de las horas pico del día. Estábamos esperando pacientemente a que pasara el fallo, cuando una de las chicas, que estaba cerca de la puerta del sitio, comenzó a gritar como loca, haciendo que el pánico corriera entre todas. Y en la oscuridad eso significaba que quizá más que el peligro afuera del vagón, lo que podría matarte sería que te aplastaran. Un montón de cuerpos giraron alrededor de mí, apiñándose del lado contrario a la persona que estaba lanzando sus alaridos. Entonces, con un chispazo de luz provisto por los celulares de las otras que trataban de asegurarse un especio lejos de lo que causaba el alboroto, me di cuenta de lo que mi cuerpo había sentido desde antes. Vi directo a la cuenca de los ojos, o al menos eso pensaba que eran, a un ser que tenía la piel como de anfibio o reptil. No sé, se veía como si fuera escamosa, pero con una especie de baba encima
y brillaba suave contra la luz como lo haría una rana. Tenía un rostro alargado. Los globos oculares eran largos y rojos, enormes como los de una libélula. La boca tenía montones de colmillos diminutos y la forma de su cuerpo era humanoide, con una cola. El ser gimió con el contacto de las luces y se enojó. Inmediatamente pasó de estar pegado a la puerta a comenzar a buscar una entrada, con toda la adrenalina que tenía encima. Me estiré para llegar a las ventanas cercanas a mí. Las cerré con fuerza. Otras de las pasajeras hicieron lo mismo, pero la ventana más cercana a la cabina del conductor no alcanzó a cerrarse a tiempo. El ser estaba dentro del vagón. En una serie de flashes pude notar cómo esa cosa se arrastraba al interior. Estaba por lanzarse sobre una anciana que no se había podido quitar del asiento del frente cuando una detonación interrumpió su carrera. El ruido y el polvorín resultado de la bala me atontó unos segundos, en los que pude ver a medias cómo el ente se retorcía. Parecía que el tiro había sido certero. Me di la vuelta para ver quién lo había hecho. Era una muchacha con un moño apretado, sin el sombrero de policía, pero con el uniforme. Creo que estaba trasladándose de una estación a otra con nosotras. Tenía los labios pintados de rojo fuerte, apretados en una mueca de concentración. Con tantas personas en el vagón no podía fallar. La criatura entonces trató de lanzarse a fondo para alcanzar a su agresora. Fue sorprendida por otros 2 tiros que le cayeron en el cráneo con una explosión de pedazos de su masa encefálica sobre mí y otras personas. Vi de lleno en medio de una luz estroboscópica provocada por las detonaciones cómo los ojos le reventaban en montones de pedazos pegajosos, embarrados en una sangre espesa, negra y pegajosa que tenía el olor del agua estancada. Para ese momento no pude evitar gritar del horror y en poco tiempo tener arcadas por el aroma putrefacto que ahora estaba sobre mis ropas y rostro. El cuerpo de esa criatura se retorcía con jadeos. Detrás de ella, la anciana del asiento delantero comenzó a lanzar alaridos de terror. Otro de esos seres se estaba queriendo colar por la ventana que aún nadie había atinado a cerrar. Su cabeza volteaba en todas direcciones antes de detenerse de fijarse en su compañero de especie. De alguna forma parecía estar furioso, dispuesto a vengarse por él. Enseguida alargó las garras a la anciana y con 2 pases de las uñas la degolló como si no fuera nada más que una muñeca vieja y frágil. Eso fue seguido de 2 tiros de la oficial que dieron en el costado de la criatura, haciéndola girar sobre sí misma para evitarlos y salir de ahí corriendo con la cabeza de la mujer en la boca. El cuerpo decapitado estaba sentado en la misma posición, con chorros de sangre brotando primero violentos contra el techo del vagón y el resto de las ocupantes, luego muy lentos cuando el corazón de la víctima se detuvo. Escuché detrás de mí que la mujer llamaba refuerzos por un radio. El ser había dejado de moverse, pero nadie quería estar ni remotamente cerca de ahí. Por fin una de las pasajeras, debería tener unos 20 años, alargó el cuerpo de una zancada y cerró la ventana con un notable esfuerzo físico y entre lágrimas de asco y desesperación. En unos minutos llegaron otros policías del metro y nos bajaron para caminar a la estación más cercana. Todos los pasajeros de ese tren fuimos pasando uno a uno. Todas las personas que iban en mi fila se encontraban en shock. Trataban de contactar a sus familiares con los teléfonos celulares, pero la señal simplemente no salía de ahí. Estábamos a unos 3 pisos bajo tierra, de habernos pasado algo más en donde no hubiese habido un radio disponible. Muy probablemente todos habríamos fallecido sin que un alma pudiera enterarse hasta que ya fuera muy tarde. Cuando los vi en el andén, con luz, me di cuenta de que nosotras habíamos sido afortunadas de llevar a una policía entre nuestras filas. Los otros pasajeros se veían mucho más afectados y tenían manchas enormes de sangre roja, humana, sobre la ropa. Algunos cojeaban o estaban muy heridos para caminar sin ayuda. En la siguiente estación nos recibieron un montón de policías y paramédicos, además de personas enfundadas en negro con armas de alto calibre, que salieron corriendo en dirección del vagón cuando el último de los pasajeros estuvo a salvo. Tenían el rostro cubierto y eran muchos, tantos como para formar una cadena humana que pudiera trabajar rápidamente en limpiar todo el desastre que había resultado del contacto con esas criaturas. Creo que esas personas sabían lo que se ocultaba en las profundidades del metro, pero dudo mucho que en algún momento le dijeran a ningún medio que existían esas cosas. Los que podíamos hablar fuimos entrevistados, y después de varias preguntas redundantes nos dejaron ir sin más.
Alcancé a ver que los hombres de negro sacaban varias bolsas de cadáveres con velocidad, sin decirle nada a nadie. No supe qué más podría haber pasado con ese incidente. No lo vi en las noticias ni en ningún sitio. Fue como si no hubiera pasado para nada. Si no hubiera tenido que quitar con varias lavadas de potentes limpiadores la sangre del ser del único saco con el que contaba para ir a la oficina en traje formal, no hubiera creído eso yo misma. Hasta ahora no lo había compartido. Porque cuando comenzaba a decirlo, incluso con mis familiares cercanos, ellos me comentaban que eso no podía pasar. Me sentía juzgada como una loca, de forma que preferí callarlo. Pero en una comunidad como la suya creo que puedo explayarme perfectamente, así que espero que les haya gustado mi relato y ojalá nunca les pase esto. Hola a todos los escuchas, espero que puedan narrar mi relato. Tengo 20 años y vivo en Guadalajara. Acá apenas se extendieron las líneas del tren ligero de la ciudad, pero en las estaciones más viejas, como la que se encuentra en el Parque Rojo de la ciudad, se dice que se pueden escuchar cosas escalofriantes sin importar a qué hora del día pases. Algún tiempo trabajé ahí como guardia de seguridad. Para mí era un trabajo muy tranquilo por el lado de las situaciones que podrían pasar en la vida cotidiana. Realmente una vez que se cerraban las estaciones, no había nada más de qué preocuparse, pues no había cosas que robar. Quizá lo único que podría ofrecer alguna ventaja era si no tenías hogar y buscabas un punto donde refugiarte de la lluvia o el frío. Bajo este concepto mis días pasaban con bastante tranquilidad, a excepción de algunas ocasiones en que lo sobrenatural hacía acto de presencia. En mi memoria quedó grabada principalmente una ocasión en que mientras daba mis rondas por la estación, pude escuchar el sonido del metal siendo arrastrado a través de los túneles de los trenes. Eso era imposible por la hora. A las 3 de la mañana, el silencio era total en las inmediaciones de ese punto. Solamente podías darte cuenta de que estábamos trabajando por los pasos que se llegaban a escuchar de cuando en cuando entre las plataformas, pero nada como ese rechistar de cadenas pesadas chocando contra los rieles. En ese instante llamé a mi compañero que estaba en la sala de cámaras. Él me comentó que no estaba viendo nada en las pantallas. Entonces estuve seguro que el sonido venía del interior de los túneles. Tomé mi linterna con la mano izquierda. La sostuve sobre el hombro mientras que el arma reglamentaria que cargaba iba asegurada en la cadera con la mano derecha, dispuesta a salir en cuanto fuera necesario. Caminé con nerviosismo sobre los durmientes del tren. Me aseguré de pisar solamente los que estaban desconectados normalmente de la electricidad. En ese momento las vías no estaban funcionando, pero uno nunca sabe. La luz de la linterna reveló que todo estaba más o menos normal, pero en la parte más alejada del túnel se notaba algo moviéndose. Lo podría describir como el casco de una persona caminando, agitando algo en sus manos. Me dio una sensación de escalofrío espeluznante en el cuerpo que me sacudió por completo. Sentía el cuero de la nuca erizado, y mi corazón estaba latiendo con la anticipación de lo que podría pasar. La aparición caminaba en mi dirección, agitando lo que a una vista más detallada podrían ser las cadenas que sonaban contra los rieles. Cuando estuvo a distancia para verme, sentí que el alma se me helaba. Tenía un par de ojos rojos que resaltaban contra la oscuridad. Incluso con la luz de mi linterna se notaba que brillaban. Comenzó a correr hacia mí. Di la voz de alerta para que se detuviera. Mi arma ya había salido de su descanso y le apuntaba directamente. Como no se detenía, mi dedo se movió sobre el gatillo y un destello cegador se adelantó al impacto de la bala en el concreto del fondo. Cuando pude ver bien de nuevo, la figura había desaparecido por completo. Solamente me quedaba una sensación de escozor en la garganta por los gritos emitidos. Mi compañero, al escuchar todo lo que pasaba, bajó para asegurarse de que estuviera bien. Ambos simplemente nos quedamos viendo uno al otro, ya que en el suelo solamente había quedado una cadena de hierro antigua, muy gruesa, tirada, como verificando mi historia y nada más. Buenas noches a toda mi gente bella de este canal. Espero que puedan relatar lo que les voy a contar. Ese día había salido tarde de trabajar y tenía que tomar el metro, a menos que quisiera pagar 250 pesos de taxi, y la empresa donde trabajaba no me iba a pagar el transporte. Como pude me fui corriendo a toda velocidad, y llegué a la estación justo a tiempo para tomar uno de los últimos trenes que iban a pasar por ahí,
Casi me tuve que arrojar contra las puertas, pero al menos podría ahorrarme ese dinero. Al cerrarse el vagón, noté que estaba bastante vacío. Creo que era lógico porque literalmente cuando entré a la estación ya la estaban cerrando, de forma que seguramente el resto del servicio estaría igual. Me senté enseguida y para no aburrirme comencé a leer una novela que tenía en la mochila. De pronto, mientras estaba distraído, pude escuchar que una mujer gritaba con desesperación en el otro vagón. Enseguida me paré para asomarme por la ventana y prevenir algún suceso funesto, pero en el otro lado solamente podía ver a una colección de pasajeros, cada uno ensimismado en sus propios pensamientos. Regresé a sentarme y con algo de recelo seguí leyendo. Después de una estación, de nueva cuenta los alaridos hicieron acto de presencia, pero esta vez era dentro de donde yo estaba. Enseguida levanté la cabeza en dirección de la voz y noté que una figura transparente parecida a algo que era una mujer caminaba sin rumbo. Era como si solamente se tratara de una silueta dibujada de lo que alguna vez fue una persona. No tenía rasgos faciales, apenas se le distinguía el cabello del resto del cuerpo. Lo que sí podía percibir perfectamente eran sus alaridos de monstruo mientras buscaba algo en el vagón. Eso me congeló, no podía ni respirar. Pasaron unos segundos los cuales me parecieron eternos, en los que ya tenía la ropa completamente sudada antes de que el ser se diera cuenta de mi presencia. Entonces, mientras se dirigía a donde me encontraba, salté de mi lugar, di una vuelta apoyándome en uno de los tubos del metro y lancé con fuerza al lado contrario. Choqué con uno de los asientos pegándome en las costillas. Entonces las puertas se abrieron, y aunque no era mi estación, salí corriendo como alma que lleva el diablo de ahí a la noche fresca de la ciudad. Una vez fuera me pude calmar, pero jamás he olvidado el sonido angustiante de esos gritos que parecían tener una pena profunda que compartían con todo lo que tocaban. Desde entonces jamás he podido tomar el metro de noche sin sentir un ataque de pánico. Buenas noches a todos. Tengo la edad de 18 años y me han pasado muchas cosas extrañas en la vida, pero la que me ha parecido más fea es la que viví en una situación por lo demás común, cuando tomaba el tren en la ciudad de Guadalajara. Aunque ya no vivo ahí, mi familia es de la zona, así que todo el tiempo los visitamos. Ahora que existen este tipo de estaciones de transporte me encanta, porque puedo llegar a donde quiera muy rápido. Más porque la casa de los familiares con los que nos quedamos se encuentra a un par de cuadras de una estación. En una de las visitas, que fue por Navidad, me regresé en el tren a casa de mis tíos. Era ya de noche, pero no tan tarde. Cuando bajé las escaleras de la estación, todo era nuevo, de forma que estaba bonito y tranquilo. Cuando llegó el vagón, pasé del andén al interior y busqué un asiento. Enseguida noté que todas las personas estaban acumuladas en una esquina contraria a la de una anciana, simplemente acomodada en una de las esquinas. El ambiente se sentía extrañamente pesado. Era como si ella misma tuviera un anuncio de que no se le acercaran, pero en realidad no había nada en particular en su comportamiento que indicara que pasaba alguna cosa extraña. Me senté en medio de ambos grupos. Después de todo, no tardaría mucho en bajar del tren, pero a los pocos minutos de estar ahí, se dio el anuncio de la siguiente estación, donde bajó una buena mayoría de la gente. Cuando se volvieron a cerrar las puertas, sentí la mirada de la señora encima. Los ojos tenían una especie de enojo en ellos. Miraba por encima de un libro que estaba forrado, por lo que no tenía títulos. Me dieron escalofríos e inconscientemente quise irme con el resto de la gente, pero eso no bastó, porque se apagaron las luces. Parecía que el tren no tenía energía de forma momentánea. Entonces vimos cómo la anciana se levantó del asiento y comenzó a retorcerse. Algunos de los otros pasajeros gritaron asustados. Corrí hasta ellos. La mujer se colocó en 4 puntos y de la cabeza salió una lengua enorme que dejaba saliva detrás. Caminó con las manos y las piernas invertidas. Teníamos la sangre congelada al ver qué estaba pasando. El sudor se me estaba saliendo de la ropa a chorros. Una de las otras pasajeras me ayudó a levantarme, ya que me había tropezado por el miedo. Nos abrazamos fuerte mientras el ser casi estaba a nuestra altura. Podía oler el aroma putrefacto de su aliento, que salía entre colmillos blancos, llenos de baba.
Pensé que iba a morir en ese punto, pero un hombre alto con ropas normales sacó un arma de las ropas y le dio un par de tiros que llegaron a puerto. El ente se retorció por el dolor, comenzó a chillar de forma horrible y la sangre que sacó de los laterales del cuerpo, donde le llegaron las balas, era de un color oscuro. El señor gritó que se detuvieran con una voz de mando que me convenció de que era al menos un policía. Otros 3 tiros dieron en el abdomen del ser, que entonces decidió dar un brinco a la ventana del vagón, que abrió de un par de movimientos de manos y salió por ahí, dejando un rastro pútrido de sangre negra en la mitad del vagón. Una vez que ella se fue, las luces regresaron al vagón y se prendió de forma normal. Todos nos quedamos sacados de onda. El hombre guardó su arma y nos miró. Creo que ninguno teníamos la intención de confesar nada a las autoridades. En la siguiente estación nos bajamos todos, y en mi caso salí de la estación. Ya no faltaba mucho para llegar a la casa de mi tío, así que preferí hacerlo caminando hasta la casa. No vi noticias del ser, ni ningún reporte de nada, ni siquiera porque los tiros se quedaron marcados en el vagón en 2 ocasiones. No entiendo qué nos atacó en ese momento, ni la forma en que ese ente se parecía tanto a los seres humanos, como para acercarse y atacarnos. Lo que sí sé es que de cuando en cuando, al escarbar a tales puntos, se despiertan criaturas antiguas, que saben cómo cazarnos y que ansían el sabor de nuestras carnes. Buenas a todos. Como saben, las últimas horas del metro son las más extrañas. A mí me tocó vivir algo de eso cuando me fui en el último viaje de los vagones. Tenía los audífonos puestos para sentirme más relajada, por lo que al principio no noté qué estaba pasando, hasta que abrí los ojos gracias a que una persona me jaló del brazo. Como muchas veces, cuando entré vi que una persona llevaba una camiseta llena de objetos punzocortantes que colocó en el suelo. No se me hace la mejor forma de ganar dinero, y me da escalofríos pensar en cómo se arriesgan, pero hubo algo en ese hombre que me obligó a voltear. Los objetos que llevaba en el trapo eran desde metal y grandes pedazos de vasos. El hombre estaba flaco, sin camiseta y con un pantalón bastante roto. En cuanto colocó todas las cosas en el suelo, se lanzó de vientre en esa dirección. Con un crujido enseguida los pasajeros pusimos una cara preocupada. Estábamos seguros de que el vidrio se le había clavado en el abdomen, y efectivamente al levantarse, llevaba un buen pedazo en el estómago. No sangraba, y él con una sonrisa en la boca, se lo sacó sin emitir una señal de dolor. Borbotones de sangre salieron mientras la cabeza del hombre se ladeaba. Pude reparar en sus ojos y noté que las pupilas se encontraban totalmente dilatadas. Podría verse como una versión normal de un ser humano, pero al echar la cabeza hacia atrás parecía tratarse de un muñeco más que de una persona. Luego de que la sangre comenzara a caer de nuevo, se dejó caer como si no tuviera huesos. Los vidrios volvieron a crujir, clavándose sin piedad en la goma del metro. Se levantó y la historia se repitió, solamente que ahora una vara le atravesó el pecho y no emitía señal alguna de molestia. Las luces del metro se apagaron y prendieron. Dieron paso a un momento de oscuridad donde los ojos del ser se pudieron ver encendidos en la oscuridad. Los 3 tonos del metro anunciaron que pronto podríamos salir a la estación, por lo que el hombre alargó el brazo sin que el resto del cuerpo le respondiera al movimiento, jaló la palanca de emergencias sin darnos tiempo siquiera de decir que no. Llevaba el corazón en la boca. Le grité que se detuviera. Mi mente en ese momento estaba a 1000, esperando el momento en que pudiera defenderme o partir. El hombre seguía despedazando su cuerpo una y otra vez. Todos gritábamos porque se detuviera, pero no habría manera de que nos pudiéramos defender de él. Cuando ya estaba todo lleno de sangre que le escurría y los músculos del hombre apenas se movía. Parecía estar más muerto que vivo, pero seguía retorciendo el cuerpo sin que la cabeza estuviera coordinada con el resto. Uno de los pasajeros más valientes se acercó al hombre, lo empujó al piso, y sus restos dejaron de moverse por completo, solamente para tocarlo. Pareciera que la corriente eléctrica le estaba pasando por encima. Tenía una medalla de San Benito, así que me abalancé entre las 2 criaturas y le entregué la medalla al hombre. Inmediatamente la colocó en la piel del ser que ardió en flamas como si le hubiéramos echado gasolina. Enseguida el pasajero dejó de temblar, y ahora sabiendo qué estaba pasando, le lanzamos la medalla al ente y comenzamos a rezar, cosa que siguieron los demás en minutos. Se cayó de pronto en un estertor causado por el fallo total de su cuerpo.
Me sorprendió que en pocos segundos el ente estaba en el piso terminando su vida. A decir del pasajero que hizo equipo conmigo, esa medalla sirvió como una forma de exorcismo para el hombre que había muerto en un espectáculo tan bizarro que jamás en la vida lo voy a olvidar. Al llegar los agentes del orden abrieron el vagón a la fuerza y entraron. Cuando vieron ese show maligno, nos tuvieron que interrogar a todos y recuperar las cámaras. Quedaron en llamarnos una vez que obtuvieran algunos datos. Como nunca se logró, nos tuvimos que conformar con saber que nadie más que ese ente había resultado muerto o herido en alguna zona. He tenido que viajar hasta tarde en otras ocasiones. No me ha tocado de nuevo ver un espectáculo así, pero en cuanto veo alguna mancha café en los asientos, me pregunto si no es sangre producto de actividades demoníacas en el alma de las personas.